Animit Palel. Abacados, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Queremos aprender Torah y llevarla por obra, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados hermanos, hermanas. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roé de la Queilago, soy paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Todo el material es gratuito, se puede bajar, copiar y regalar. Reparta material, hágalo pronto, porque el tiempo es muy corto. Puede utilizar usted todas las redes sociales que tenga usted a la disposición. Urge que la gente sepa la verdad. Vamos a ver el comentario de 2 parashot en un solo tema, porque hoy tocan 2 parashot. Y van a ver cómo en sí las parashot son profundas y los comentarios aún todavía son un poco más profundos. Entonces vamos a empezar con la Parashat Azria y vamos a Levítico capítulo 12. No me voy a ir basando prácticamente en los versos, pero sí quiero que los tengan a la mano, porque esta parashá ya está explicada en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces en Levítico 12 habla sobre la mujer que queda impura después del parto. Y vamos a aprender cosas profundas en lo espiritual. Dice así, bueno, quiero leer los 3 primeros versos. Levítico 12 dice: habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Bueno, entonces tenemos la Brit Milá y tenemos también, digamos, la impurificación. Ahora, esta parashá, este comentario habla entonces sobre la purificación. Voy a hablar sobre la purificación, acerca de la purificación de la mujer después del parto. 6 días de la creación. 7º día, día de reposo, Shabbat, día del Todopoderoso. Y 8º día refleja lo infinito. Ese es el mensaje claramente que nos está dando el Abacados Yahweh Sebaot a través de estos 3 versos. 6 días de la creación, 7 días es Shabbat, el día del Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Y el 8º día refleja lo infinito. Entonces yo los bendigo a todos, amados hermanos, aquí y allá, hermanas, en el eterno Yahshua, que han nacido sus niños y han obedecido a pesar de pruebas, tribulaciones y demás, y han obedecido el mandamiento de la Torah de Yahweh de circuncidar a sus niños a los 8 días, porque eso es mucha bendición. No sabes la gran bendición que le estás dando a tu hijo. Ahorita vamos a aprender algo de eso. Entonces, de tal forma que la Brit Milá, que es al 8º día, refleja lo infinito en lo finito, lo infinito en lo finito. Es decir, estamos en un mundo que va a tener fin. Eso no lo digo yo, lo dice la bendita Torah. Una vez que venga Yahshua Mashiach, Él va a reinar 1000 años desde Jerusalén y nosotros con Él. Y después de eso, esta tierra va a ser desatomizada por el Eterno, y entonces baja la nueva Jerusalén. Bendito es el Abacados. Entonces decía yo, la Brit Milá refleja lo infinito en lo finito. En pocas palabras, refleja el cielo y el cuerpo humano. No es cabalístico. Recuerden, yo no ministro nada de eso. Ahora, Yahweh hizo al hombre incircunciso para que cumpliera el mandamiento, la mitzvah de la Brit Milá, el pacto de la Milá, el pacto de la palabra. Brit quiere decir pacto, Milá quiere decir palabra. Entonces el pacto de la palabra que Yahweh nuestro Elohim hizo con Abraham Avinu, el padre en la fe. Entonces, ciertamente ha sido una pregunta que muchos nuevos hermanos y hermanas nos hacen, sobre todo los que tienen niños, y nos dicen, bueno, ¿por qué Yahweh crió al hombre con prepucios y de todas maneras iba a mandar que se circuncidara? Por eso precisamente, Él quiere ver obediencia, el Eterno quiere ver obediencia.
Y eso es emuná. Quiere decir fe, creer, confiar y obedecer. Entonces Yahweh hizo al hombre incircunciso para que cumpla el mandamiento. Ahora, hemos aprendido con el estudio de la Torah en todos estos años, amados hermanos, que solo Yahweh, quien es Yahshua, solo Yahweh puede abrir o cerrar una matriz, un útero. Solo Yahweh. Ningún medicamento, hermanos. Porque a veces nosotros como médicos cirujanos, si va a dar luz una mujercita, ponemos ciertas sustancias como para que abra la matriz, y nos hemos topado con esto. Bueno, yo ahora ya no, desde que ministro Torah ya no atiendo partos, ni cesáreas, ni nada de eso. Pero la idea es esta, que anteriormente yo ponía medicamentos, cuando no abría la matriz, le decía yo a la enfermera, vamos a poner estos medicamentos para que abra la matriz. Y no abría. Y no abría. Y entonces tenía yo que hacer una cesárea, porque no abría la matriz. Entonces solamente Yahweh puede abrir o cerrar una matriz. ¿Eso ya lo notaron? ¿Lo tienes en la mente? Ok, entonces a ver. Antes de explicar esto, quiero pasar a una nota importante. El niño, cualquier niño que nace en este planeta, pasa un Shabbat incircunciso. Y eso lo prepara para la misbah, precisamente del Brit Milá. Pasa un Shabbat incircunciso. Y aunque el niño no tenga todavía conciencia del todo, lógico, del todo, porque después vamos a profundizar sobre eso, el niño entonces va a recibir la brajá de la Brit Milá y va a ver lo que es pasar de lo finito a lo infinito. En Ezequiel 44, verso 9 dice, basta ya, casa de Israel, de traer incircuncisos de corazón y de carne a mi santuario, al Bet Hamikdash. Eso va a suceder en el milenio. El Eterno no va a permitir que ningún incircunciso pise siquiera el patio del templo, no del tercer templo que va a construir la casa de Judá, porque ese templo va a ser destruido. No estoy deseando mal a la casa de Judá. Amados, por favor, quiero hacer un paréntesis. Yahshua, les voy a hacer una pregunta y me contestan. ¿Yahshua montó un pollino que ya había usado alguna persona? Él no se va a sentar en el lugar donde se siente el diablo. Entonces, será construido un templo y después vendrá la destrucción y después se construirá el templo en Sion, donde debe de ser, y después voy a seguir hablando sobre ello, y ese será el templo del milenio de Yahshua HaMashiach. Él no va a tomar algo del diablo, Él no necesita nada de eso. O sea, sería increíble, o sea, no es ni pensable pues que Yahshua se vaya a sentar donde se siente el anti-Mashiach. Bueno, entonces, a ver, el niño pasa un Shabbat incircunciso, lo prepara para la Brit Milá. Y eso entonces lo hace pasar de lo finito a lo infinito. Porque después vendrá la nueva Jerusalén, después del milenio. Ahora, atención, la pregunta, ¿por qué una mujer está impura después del parto? ¿Por qué una mujer está impura después del parto? No voy a hablar aquí de mujeres que no conocen Torah y que no guardan Torah, sino de hermanas que guardan Torah. ¿Por qué una mujer está impura después del parto? Alguien podría preguntar, ¿qué de malo tiene si dio a luz un hijo o una hija? ¿Qué de malo tiene si dio a luz, o sea, nació un niño o una niña? ¿Qué de malo tiene? ¿Dónde está el pecado? ¿Por qué queda impura? Porque todavía está en un cuerpo corruptible. Es decir, por eso Rav Shaul dice, esto corruptible será revestido de incorruptibilidad. Y cuando esta incorruptibilidad sea revestida esta corruptibilidad sea revestida de la incorruptibilidad, entonces seremos eternos en Yahshua. Parafraseé, es 1 Corintios. Entonces, a ver, ¿por qué queda impura? Porque todavía está corruptible. Nace el niño y sigue el sangrado. Y en la sangre como tal está la vida, pero en esa sangre ya no hay vida, porque es una sangre que muere. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, a ver, ¿por qué la mujer es impura si tiene el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach? Está sellada para la salvación. Inclusive puede tener el Tevilá, el bautismo del Ruach HaKodesh,
y puede tener hasta dones de profecía, discernimiento de espíritus, algo, o profetiza, etc. Pero ¿por qué queda impura? Porque todavía el cuerpo es corruptible. Incorruptible será hasta que venga Yahshua Mashiach y nos transforme este cuerpo. Ahora, ¿dónde está el pecado? En eso. No es que sea pecado como tal, pero es el cuerpo corruptible consecuencia del pecado. Y entonces nace el niño, es vida, pero sigue saliendo sangre por varios días. Y esa sangre, esa sangre, no es aquí el concepto de que en la sangre está la vida. No, porque en este caso la sangre ya va a ser para muerte. En la sangre está la vida mientras un animalito viva. Por eso se nos prohíbe comer sangre en la Torah, porque está circulando. Pero en este caso la mujer da a luz y sigue saliendo sangre a través de la matriz, etcétera, o de la misma matriz, más bien del útero. Pero en esa sangre no hay vida, sino muerte. ¿Me di a entender? O sea, esa sangre ya no va para ningún lado más que para muerte. Por eso debe de ser la purificación, como lo vamos a estudiar en un momento más. Ahora, ¿tiene el Ruach HaKodesh? Sí. ¿Es salva? Sí, porque cree en Yahshua Mashiach. Tomó el sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach, sí. Pero aún así es impura por lo que acabo yo de explicar. Cuerpo corruptible y la sangre en donde ya no va a haber vida, porque esa sangre se pierde. Ahora, si Yahweh es el que abre y cierra matrices, entramos a algo más profundo espiritual. La fuerza, por eso yo quise iniciar unos temas anteriores de la energía divina. No es cábala, por favor, hermanos, no ministro yo eso. Pero actúa su divinidad de Yahweh ahí, al nacer un bebé. O sea, al nacer un bebé actúa directamente la energía divina de Yahweh, su presencia misma. Y una vez que nace el bebé o bebita, esa parte, por así decirlo, de la energía divina o de la presencia divina se separa, porque solamente Yahweh puede abrir o cerrar matriz. Entonces, esa energía divina se separa cuando el bebito o bebita ya está fuera de la mamá. Y esa separación en hebreo es tumá, quiere decir en hebreo, y se traduce como impureza. Vuelvo a repetir. Recuerda, nosotros no somos judíos ortodoxos, somos judíos mesiánicos, para que se entienda, por amor a los nuevecitos. Creemos en Yahshua HaMashiach, Él murió por nuestros pecados en el madero, Él resucitó al tercer día y vive por siempre, y Él viene pronto. Eso lo creemos y guardamos la Torah, porque el Eterno en Mateo 5:17 dice que no ha venido para venir a abrogar o a quitar la Torah, sino a darle la bendición, la perfección. No porque la Torah sea imperfecta, sino para cumplirla y que nosotros aprendiéramos de Él. Entonces, si el Eterno es el que abre y cierra matrices, hay una energía especial que se presenta ahí, en ese momento. Inclusive entre los gentiles, entre los goyín, entre los que no quieren Torah, porque el Eterno es bueno. Cuando se separa ese soplo, es decir, esa energía divina, esa presencia divina, entonces del cuerpo, el cuerpo, por así decirlo, no es que muera, sino el resultado es la sangre que sigue saliendo. Ahí estoy explicando como médico. No muere la mamá, gracias al Eterno, no muere el bebé, gracias al Eterno, o la bebita, pero se considera impuro por lo que dije. Grábenselo muy bien: cuerpo corruptible, la sangre que sigue saliendo, que no va para ningún lado, porque ya es muerte. ¿Sí se entendió? Perfecto. Ahora, en el caso del nacimiento no hay muerte, repito, ni de la mamá ni del bebé, pero la presencia divina especial está todo el tiempo, pero se hace algo de su presencia divina más específica, de su energía divina, para que pueda nacer el bebé, para que pueda abrir la matriz, porque Él es el único que cierra y abre. Entonces esa energía divina que hizo posible que el nacimiento se llevara a cabo, se separa. Ahora, aquí vemos entonces en el capítulo 13, vemos sobre Tzara, traducido como lepra. Vemos algunas cosas aquí, no quiero entrar en detalle en eso, porque si no ya sería la parashá. Y entonces, aunque no es una lepra como tal, es una maldición. Eso sí que nos quede bien claro. Ahora,
La tzara, no sé, ya di un tema sobre la lepra, un tema médico con fotografías, y está muy fuerte ese video, pero véanlo por favor. Entonces, no es tzara, entonces no se traduce como una lepra como la conocemos ahora, o no es una lepra como la conocemos ahora. ¿Cómo lo podemos reconocer ahora? Como, al menos yo como médico, y ustedes también, hermanos, por favor. Ustedes son muy inteligentes y en santidad. Gracias a Yahshua HaMashiach tienes el Ruach HaKodesh, te da mucho discernimiento. ¿Cómo podemos ver ahora una tzara? Lo podemos ver en cantidad de enfermedades raras. Es decir, cuando no tienen una explicación médica lógica. No quiero mencionar nombres específicos de enfermedades para que nadie, ni aquí ni allá, se sienta ofendido. Pero cuando es una enfermedad que no tiene explicación, en los libros de medicina de este tamaño, y ahora en internet cantidad de material que se puede consultar fuera de Shabbat, dicen, esta enfermedad no se conoce la causa. Etiología, o sea, causa desconocida. Etiología desconocida. Causa desconocida. No, es tzara, es una maldición. Es una maldición. Y entonces ahora nosotros la podemos reconocer como enfermedades raras, que no tienen una explicación médica lógica. Aquí el tzara en la Torah se da aquí por chisme, por rumores, por la lashon hara, o sea, llevar por rumores. Me dijeron, pero no estoy seguro, y entonces echar ya fuego a algo que no es correcto. Entonces, a ver, mucha atención. Ahora es igual. Veamos, mucha atención, mucha atención. Las personas no comprenden esto, hermanos, pero explico así. Alguien difama y se hace chisme. Esa persona que hace eso, sin que se dé cuenta, pues no se va a dar cuenta, porque está ciego espiritualmente, no puede ver la Torah, que dice el Eterno, no andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces esa persona que ya está difamando, ya está enfermo de tzara. Ahora, si pertenece a una congregación, ¿qué se debe hacer según la Torah? Expulsión. O él mismo, la misma persona se va. No soporta estar entre los kadoshim, se va. O tarde que temprano, de todas maneras, el Eterno destapa el pecado y se tiene que ir del campamento. En este caso, de la bendita Keilah. Vimos muchos ejemplos anteriormente de eso al explicar cuando Miriam habló mal de Moshe. Ahora, entonces, si hay una enfermedad, la persona va a ser chismosa, va a ser difamadora, etcétera, va a ser hipócrita. Ahora que acabamos de pasar la fiesta de los panes sin levadura, expliqué mucho la levadura, la hipocresía, etcétera. Entonces la persona no se da cuenta, pero ya está enferma, tanto de tzara espiritual como de tzara física, y tiene una afección física de causa desconocida. Y puede ir a ver a un médico, 2 médicos, 3 médicos, puede ir hasta Francia, Estados Unidos y consultar a los mejores especialistas, y no se va a curar de su enfermedad hasta que haga arrepentimiento. Pero generalmente las personas se endurecen más del corazón. Entonces, al ser expulsado de la congregación, o bien que él mismo se vaya porque su pecado fue descubierto, o bien porque no se sienta a gusto entre los kadoshim, entre los santos, se queda solo o sola, está excluido de la comunidad. Bueno, las personas así muchas veces se ríen, se burlan, pero no saben que ya están enfermos de tzara. He visto personas consumidas por una diabetes. Y por favor, no quiero que lo tomen esto para ti, por favor, tenemos que ser maduros, pero consumidos por una diabetes por chismosos, o por cualquier otra enfermedad como un cáncer. Dije que no iba yo a mencionar enfermedades, pero estas son las más comunes. Pero hay cantidad de enfermedades que ni siquiera nos podemos imaginar, que ahora se traducen como tzara, o sea, una lepra, una enfermedad de causa desconocida. Enfermedades de causa desconocida. Ahora, ellos, aunque se rían y se burlen, no tienen regocijo interior. Aunque lo nieguen, siguen impuros y tendrían que purificarse arrepintiéndose. O sea, debe de haber un arrepentimiento para que ellos puedan ser sanados. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. El Cohen, al ver la afección, tenía el poder, eso es muy importante, de declararla pura o impura.
Escucha bien esto, amado hermano, y grábatelo bien en tu corazón. Así es hoy. Así es hoy. La historia se repite. La Torah es eterna, es para siempre. Cuando, por ejemplo, observamos a un virtuoso, a una persona que tenga muchas virtudes, muchos talentos, tú lo observas y yo lo observo, y el gesto que haga o al escuchar la voz de la persona ejerce una influencia sobre la persona receptiva, es que la persona fue llamada por el Eterno. A ver, vuelvo a repetir porque la idea creo que no la di muy clara. El Cohen, al ver la afección, tenía el poder de declarar puro o impura a una persona. Es decir, no tiene tzara, o sí tiene tzara, o sí tiene lepra. Recuerden que ahora no es ni siquiera el Mycobacterium leprae, el microorganismo que causa la lepra, que actualmente todavía va en repunte, ya otra vez la lepra física, pero no, se refiere a enfermedades desconocidas, con causa desconocida, perdón. Entonces, a ver, el Cohen tenía el poder de decir, esto es puro o esto es impuro. Ahora, así es hoy, hermano. Entonces, tú observas a alguien y al escuchar su voz de una persona ejerce una influencia sobre la persona receptiva. O lo que yo decía, tan solo con poner la mano sobre el corazón a una persona, o sobre la espalda, sobre los hombros, sobre sus propias manos. Entonces, a ver, vamos a leer, porque eso existe hoy y va a existir también en el milenio. Vamos a Malaquías 2, verso 7, vamos para allá. Entonces, cuando el Eterno llama a alguien, aunque tenga una voz no muy agradable, le unge la voz. Le unge la voz. Entonces, esto es muy importante porque las personas piensan que ya la época de los Shalachim pasó, de los apóstoles pasó, pero tenemos entre nosotros hermanos que son levitas, tenemos entre nosotros hermanos que son de los 144,000, todavía no los reconocemos, pero están. Tenemos hermanos que son profetas, tenemos hermanos que son realmente apóstoles, tenemos hermanos que son evangelistas, y esto no es para orgullo de nadie. En Malaquías 2:7 dice, porque los labios del Cohen han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Eso sucede hasta la fecha, pero la gente no lo cree, hermanos, no lo cree. Y entonces es ahí cuando se mete la persona en problemas, porque vamos a entrar ya estamos entrando a una etapa diferente de la congregación. Recuerden, el Eterno nos ha llevado de la mano, empezamos a guardar el Shabbat, empezamos a guardar las fiestas, los varones al pacto de la circuncisión, la vestimenta Kadosh. Hemos ido arreglando mejor este bendito lugar que el Eterno nos regaló. Ahora tenemos un nuevo Sefer Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora el incienso, vamos viendo más cosas proféticas, estamos entendiendo más cosas, pero el problema está que a veces lo que tenemos enfrente no lo reconocemos, y entre nosotros hay mensajeros de Yahweh. Entonces, a ver, el Cohen en aquel tiempo, al ver una afección, tenía el poder de declararla pura o impura. Ahora, al pueblo no le gusta que se le diga, estás fallando en esto, o estás fallando en el otro, o estás siendo impuro, estás siendo un chismoso y un traidor, y llevas y traes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la persona no lo reconoce, se vuelve burlona, tiene espíritus burlones, son demonios, y a eso como se les reprenda. Pero lo de Malaquías 2:7 lo sigue habiendo. El pueblo busca la Torah de alguien que el Eterno ha sido llamado. No somos los únicos, hermanos, ni somos los mejores, pero el Eterno levantó este Mishkan acá, a él le plació. Y entonces uno dice, bueno, tú estás en pecado, estás haciendo así, pero no lo reconocen porque son espíritus de Jezabel. Pero de que sigue habiendo bendición, unción y poder entre los escogidos de Yahweh, sigue habiendo bendición, unción y poder entre los escogidos de Yahweh. Y no solamente entre los varones, sino también hay muchas mujercitas que están ungidas, que tienen bendición y tienen poder. El problema está en el ego,
Por eso estoy ministrando y voy a seguir ministrando varios temas sobre el ego, para que ninguno de nosotros caiga en el ego y ya. Por ejemplo, hace un momento el Eterno, desde la madrugada que yo me desperté y empecé a orar, Él me dio la orden que yo entrara con la vara. Perfecto, Abba. Dime qué hago, yo lo hago. ¿Vas a entrar con la vara? Sí, Abba. ¿Qué propósito tiene? Yo diría, no lo sé. Sí, sí, lo sé. El Eterno sabe qué va a hacer. Él va a llamar a millones de almas. Y yo no soy el que los agrego. Es Yahshua HaMashiach el que agrega a los que han de ser salvos. Pero si yo le digo, dime lo que tú quieras y yo lo hago, y si me dice las cosas y no las hago, ¿y cómo darme cuenta que es el Eterno? Tan simple como guardarse en santidad, no andar chismeando, vivir santamente, nada de tracalerías, de truanerías, nada de cosas feas, nada de ver cosa mala. Vivo uno en santidad, escucho una voz y es la voz del Ruach HaKodesh. Y dentro de poco voy a darles otro tema sobre cómo saber escuchar la voz de Yahweh. Entonces, a ver, quiero concluir este comentario de esta parashá. Y van a quedar unidas en un solo video estas dos parashot, Tazria y Metzorah, para que pasemos a la siguiente. Entonces, es lo mismo, el Eterno ha decretado bendición, unción y poder a sus siervos. No le creas un siervo que guarda el domingo, porque no es el día de adoración. No le creas a un siervo que está incircunciso, porque es una mitzvah la circuncisión, y lo acabamos de ver, que es la relación entre el cielo y lo finito, entre el cielo y el cuerpo. No le creas a alguien que te dice que debes de guardar la santidad y que puedes hablar en lenguas, si él mismo ni siquiera se entiende lo que dice y está predicando evangelismo católico romano mezclado con cristianismo evangélico. No le creas a ellos, no le creas a ellos. Bueno, hasta aquí llega entonces este comentario, pero en un solo video seguimos con Metzorah, que quiere decir el leproso como tal. Y esto está ya en el capítulo 14 de Levítico. Vamos para allá. Por favor, amados, aquí, vamos hacia allá. El Levítico 14. ¿Fui claro? Sí se entendió, ¿verdad? Bendito es el abacados. Bueno, ahora vamos a entrar. Entonces, Zarat quiere decir es la manifestación de una conducta espiritual inadecuada. Una manifestación de una conducta espiritual inadecuada. A ver, la salud es tan fácil de obtener. Está bien, todos nos enfermamos de un catarro, de una gripa, pero no de cosas terribles, por favor, porque eso está en las maldiciones, en Deuteronomio 28. Por ejemplo, en Deuteronomio 28 dice: yo te heriré con ceguera, locura y turbación de espíritu. Pues, ¿quién quiere eso? Entonces, Zarat quiere decir, es la manifestación, o era, pero sigue siendo la manifestación de una conducta espiritual inadecuada. Si alguien tiene una conducta espiritual inadecuada, se va a traducir en una mala salud, pero no en una gripa, sino en cosas graves. Ahora, ¿qué fin tenía todo esto? ¿Por qué está en la Torah? El fin era que se arrepintiera la persona de su pecado, sobre todo de su chisme, de su lashon hará, de su lengua viperina, lengua de serpiente, de la difamación. Y para la persona también era una advertencia que debía generar un cambio de actitud en su vida. O sea, era una advertencia del Eterno que si no cambiaba de actitud, vendrían serias consecuencias, inclusive la muerte. Eso es lo que estamos viendo a nivel mundial. He ministrado que los hospitales, ahora que vinieron a las fiestas hermanos de varios países, me estuvieron platicando sus experiencias, y ciertamente el servicio de salud en todos los países está saturado. Cada día hay más enfermos graves, pero es por esto, por una conducta espiritual inadecuada. Bueno, no voy a entrar en todo porque si no, entonces entramos a la parashá y solamente es el comentario de la parashá Metzorah. Si era altanería, o sea, si era orgullo, entonces se mandaba a rasurar su cabeza, porque la altanería generalmente empieza por la cabeza. ¿Recuerdan? La altivez de ojos, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos más para allá. Entonces, si era altanería, tenía que rasurar su cabeza. Todo hay un porqué. Si era maledicencia, o sea, era un maldiciente, un grosero, un lépero, entonces tenía que rasurar su barba.
Si tenía envidia, entonces por eso se mandaba a rasurar las cejas. Aquí entran más exactamente los ojos altivos, de que marca el rey Salomón en Proverbios, el mismo Ruach HaKodesh. Entonces, si era altanería, tenía que rasurar su cabeza; si era maledicencia, tenía que rasurar su barba; y si era envidia, tenía que rasurar sus cejas. El Eterno permite, inclusive ahora, que vayan naciendo enfermedades. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le duele a una mujer sino perder su cabello? ¿Y qué es la enfermedad que más se está pegando ahora? El cáncer de mama. ¿Y qué es lo que hacen las personas con cáncer de mama o necesitan? Bueno, ellas van y hacen quimioterapia o radioterapia, y lo primero que se cae es el pelo. Entonces ahí están siendo rasuradas sin que se den cuenta. Bendecimos a todas las personas, bendecimos a todas las hermanas, bendecimos a todas las personas. Yo soy médico cirujano y tengo la disposición entonces en el corazón de bendecir a todo mundo. Simplemente estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo que la tzara en la parashá pasada de Tazria, dije que la tzara ahora se presenta con enfermedades que no se conocen. O sea, la causa. Entonces, altanería, la cabeza. ¿A cuántas personas por una tiña, o sea, por infección de hongos, le tengo que decir, se tiene usted que rasurar las cejas y la cabeza? ¿A cuántos varones por una tiña, por unos hongos o por otro tipo de infecciones, les tengo que decir, tiene usted que rasurarse la barba? Sin que se dé cuenta la persona, sea o no sea mesiánica, se está sometiendo a lo que el Eterno ha dispuesto que la persona tiene que hacer. Perder el cabello, perder la barba, perder las cejas. Increíble. ¿Qué es lo que se pierde con la quimioterapia, con la radioterapia? Por eso las personas que piden consejo o bien fuera de Shabbat acuden a mi consultorio por un cáncer, lo primero que les digo, tiene usted que arrepentirse de todos sus pecados. Oiga, yo no vine a eso, yo vine a que me cure el cáncer. No, el cáncer no se cura, solamente lo sana Yahweh, si usted quiere. Tiene usted que arrepentirse de sus pecados, quitar sus enojos, sus amarguras, sus codicias, su lujuria, lo que sea. Tiene usted que arrepentirse, tiene que pasar por liberación, tiene que someterse al Eterno, tiene que pasar por Tevilá, el bautismo, para que se entienda, la inmersión en agua en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Tiene que recibir bendición de todo tipo, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, guardar los mandamientos. Pero la mayoría de la gente no quiere. Dice, no, yo no vine a oír de religión, a mí me recomendaron porque usted me puede dar medicina. Pero entonces acuden a quimioterapia, vuelvo a repetir, radioterapia, pierden el pelo de la cabeza, pierden el pelo de las cejas, pierden el pelo los varones de la barba. Es increíble, hermanos, es increíble. ¿Quién atendió? Esto sigue funcionando como en la época de Moshe. Nada más que la gente no lo relaciona. Ahora tú tienes que relacionar esto y quitarte lo chismoso si todavía eres. No llevar y traer, cuidado, porque la naturaleza se cobra todo, pero yo diría más bien, Yahweh es justo. Por ver con codicia las pertenencias de un semejante, porque la codicia es pecado, está en los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿cuántas personas han acabado con problemas en los ojos? Pero no me refiero en sí en los ojos como tal, que puede ser también, sino en el contorno de los ojos, cosas, abscesos, infecciones graves en las cejas, en el área de las cejas, y tenerle que decir, ¿tiene usted que tomar un rastrillo y rasurarse o quiere que lo rasure yo? Y entonces no se están dando cuenta que es lo mismo de esa época. Ustedes van a leer, ya les explicó el anciano en la mañana, el anciano en turno, todo lo que corresponde, y están grabadas y filmadas en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx estas parashot, Metzorah, el leproso. Ahora, vemos que se utilizaba cedro, hisopo y lana teñida de rojo, y eso lo explico en el tema de Pesaj pasado, en años pasados, que eso mismo, ¿recuerdan a Yahshua Mashiach? Eso está en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora, marca aquí que el Cohen debía de tomar 2 aves. ¿Cuántas aves?
Porque en el chisme se afecta la relación de dos personas. Por eso el Eterno marca las aves como tal. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Eterno? Que vivamos en humildad. Ahora, Asham, recuerde la ofrenda por la culpa. Bueno, por ejemplo, dice aquí en Levítico 14, permítame buscar el verso. En el verso 34, dice aquí, Levítico 14, 34. Cuando lo tengan me dicen un amén. A ver, entonces vamos a ir poniéndonos de acuerdo. A ver, para que se quede bien claro. ¿La tzara sigue existiendo? Sí. ¿Es la lepra común? No. No es la lepra común, eso lo explico en el tema de la lepra. Es un tema médico, véanlo por favor. Si no son enfermedades múltiples que tienen causa, que tienen una causa, sí, pero es causa desconocida. ¿Cuál es el problema? El problema es lo espiritual, una mala conducta espiritual. Pero aquí en el verso 34 dice: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, a la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, y sigue explicando. Bueno, ahora, ¿cómo se presenta el tzarán ahora en las viviendas, en las casas? ¿Acaso es el salitre, la humedad que aparece en los casi cimientos de la casa? No, no es eso, hermanos, no. Porque muchos se han confundido, inclusive algunos hermanos nuevecitos sin saber, y los bendecimos a todos, van a orar porque les llaman, oiga, otro hermano nuevo le dice: en mi casa está apareciendo mucho salitre, mucho de esto. No sé si me di a entender para el inglés. Entonces, la humedad que aparece en el fondo, en la parte inferior de las paredes. Entonces, la idea es que van hermanos y reprenden cuanto diablo, etcétera, etcétera. No, y no se va. La humedad, es algo físico. Ahí no. La tzara en las viviendas es la miseria. Anótalo. Cuando a alguien no le alcanza ni siquiera para el transporte público para venir a adorar a Yahweh, eso se llama miseria. Cuando no tiene para un par de zapatos, ya que los tiene todo agujerados, eso se llama miseria. Tiene que haber pobres, ya lo sabemos, pero otra cosa es aquel que es miserable, aquel que no tiene ni siquiera para comer. Entonces, yo expliqué que en el pueblo de Israel, porque lo marca la Torah, no debe de haber pobres, eso, o sea, miserables, pues. Ahora, entonces, la miseria es tzara de ahora en las viviendas. Cuando hay miseria, cuando se abre el refrigerador o, no sé, los anaqueles y no hay nada, ni frijoles, ni nada que comer, no hay huevos, no hay leche, no hay nada. Eso es tzara en las viviendas. Bueno, ahora, eso normalmente se da en personas que son envidiosas, codiciosas, etcétera. Siempre están pensando: ¿por qué no tuve? ¿Por qué no esto? Pero no se ponen y sobre todo todos estos temas voy a estar hablando en los próximos días. Primeramente, la vaca 2 preste vida. Entonces, los defectos y pecados vistos en los demás, las personas que critican, las personas que chismean, generalmente tienen ese pecado y lo tienen aún más. Yahshua dijo: ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo propio? ¿Está? Eso es muy común. Entonces, si tú tienes eso, quítatelo, porque si no viene miseria, tzara, y que no venga eso a tu casa, o que no venga a tu salud, a tu cuerpo. Entonces decía yo que era el Cohen que debía examinar también las impurezas y declararlas como tales. No nada más la impureza de una persona, la impureza de las casas, y eso entonces nos toca ahora. Yo, por ejemplo, voy a una casa y: oiga, Roe, es que estamos muy mal, mire usted, no hay ni para comer, etcétera, etcétera. Yo puedo decir: mira, no te preocupes, te voy a ayudar con una despensa, etcétera, etcétera. No, lo correcto, sí, ayudar, sí, pero lo correcto es empezarle a administrar. ¿Por qué tiene esa miseria? ¿Por qué tiene esa tzara? Y generalmente ocurre que es un chismoso, un lleva y trae, etcétera. No ha purificado su corazón. Entonces, a ver, el Cohen tenía que examinar la persona. Si su casa tenía tzara, lepra, estaba contaminada, tenía que examinarla. Y eso implica que sea un tercero.
Y recuerda lo de las dos aves. Se ha hecho a perder la relación entre dos personas y eso es muy feo. Ahora, el autoexamen no es certero ni objetivo. Si a una persona se le dice, examínate a ti mismo, sí, bueno, se le puede decir, examínate a ti mismo y ve qué pecados tienes y eso. Pero si uno se da cuenta cuál es el pecado, cuál es la falla, mejor el que ministra tiene que decírselo directamente. Le va a doler. Y muchas veces, desgraciadamente, no va a aceptar porque hay el ego muy fuerte. No va a aceptar que se le llame la atención. No va a aceptar la reprensión. En el capítulo 15, porque esta parashá llega hasta allá, voy a irme directamente sobre las secreciones masculinas. Primero, en el Levítico 15:15, esto ya lo vimos, pero por amor a los nuevecitos los vamos a volver a repasar. En el 15:15 de Levítico, ¿lo tienen? Y el Cohen hará del uno ofrenda por el pecado, del otro holocausto, y el Cohen lo purificará por su flujo delante de Yahweh. De Yahweh. Ahí ponle infección. Es por una infección. Eso no tiene nada que ver con semen como tal. Por una infección. Y cuando dice en el verso 16, cuando el hombre tuviere en emisión de semen, te das cuenta, ahí está la diferencia, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Entonces eso es por una relación sexual. Ahora, eso sigue funcionando porque Yahshua ya está en nosotros. Tenemos el Ruach HaKodesh. Pero volvemos a lo mismo de la Parashat Tazria. La mujercita dio a luz, nació un bebé, una bebita. Aleluya. Pero va a seguir sangrando. Ahora, o sea, ya no es que haya vida en esa sangre, porque esa sangre ya no va a ningún lado. No va a nutrir ningún órgano del cuerpo, ni el hígado, ni el riñón, ni el cerebro, ni nada. Entonces hay muerte. Hay muerte de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas y de cantidad de otras células. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la emisión de semen, va a haber muerte también de espermatozoides. Entonces, aquí no se trata si tenemos o no a Yahshua. Claro que lo tenemos. Los que nos hemos arrepentido de veras de nuestros pecados y creemos en el Todopoderoso, claro, pero la Torah es eterna. No podemos decir que estos versos ya no son, porque si no estaríamos contradiciendo Mateo 5:17. Yahshua HaMashiach dice, no penséis, ni siquiera lo penséis, no penséis que he venido para quitar o abrogar la Torah y los profetas, sino para cumplirla. Porque ni una jota ni una tilde pasará de esa Torah, etcétera, etcétera. ¿Ustedes recuerdan los versos? Entonces, ¿esto sigue vigente? Sí, sigue vigente. Por eso la recomendación para todos los que son casados es tener después de sus relaciones, darse un baño, lavarse, y voy a ser claro acá, lavarse los genitales, y ya. Llega un momento que llega la noche y ya pasó. Ya, dice será inmundo hasta la noche. ¿Así dice? Y no por eso pierdes la salvación, y no por eso se te va el Ruach HaKodesh, estás sellado con el Ruach HaKodesh, y no por eso se te va el Tevilá, el bautismo del Ruach HaKodesh. Pero el Eterno ha decretado esto mientras estemos amados. En pocas palabras, es un recordatorio del Eterno de que estamos en un cuerpo corruptible y que no nos tenemos que enorgullecer de nada. Yahshua viene y entonces Él tocará el shofar, 1 Tesalonicenses 4:16-18, y entonces nuestro cuerpo será transformado. Bendito es el abacados. Y para las mujercitas está el 28, en Levítico 15:28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Cuando fuere, o sea, viene la menstruación. Entonces, eso ya se los explicó el Saquen seguramente, ya lo expliqué yo hace 2 o 3 años, está filmado. Cuando fuere libre de su flujo, una vez que ya no hay nada, entonces cuenta 7 días y después será limpia. Por lo mismo, a ver, porque en la menstruación llega el óvulo y está esperando el espermatozoide. El óvulo vive, ahí está vivo.
Y de hecho, la fecundación se da en el tercio medio de la trompa de falopio. Ahí es donde se da el embarazo. Después pasa ya, va rotando. Algún día traeré un video, está muy interesante, sacado con cámaras, y llega hasta la matriz, hacia el útero. Pero si no fue fecundado, el óvulo queda solo, va hasta la matriz, ahí se queda, y entonces si ve que no hay nada, ya es desechado. Y eso es muerte. Entonces tiene que haber una purificación de la mujer, aunque tenga Yahshua Mashiach, por el cuerpo que es corruptible. ¿Sí me doy a entender? No, como que no se oye. Aleluya. Entonces viene la menstruación, termina la menstruación. O sea, cuando ella sea libre de su flujo, va a contar otros 7 días y después tiene que hacer un mikveh, una inmersión en agua. Y bueno, aquí el problema es que no estamos en Israel y casi de nosotros nadie tiene una pileta, por así decirlo, una alberca, etcétera, para sumergirnos. Entonces, tomar un baño, eso es importante. Y decirle siempre al Eterno, tómalo como un mikveh abacados. Todas las hermanas que han sido obedientes a este mandamiento de la Torah han tenido mucha bendición. Ahora, para ustedes mujercitas que están acá y que están allá, sobre todo más allá, que hay muchas mujercitas que son nuevecitas, y bienvenidas todas, pueden hablar a las consejeras. Siempre antes de cada transmisión se da el número de teléfono de WhatsApp para que ustedes puedan hacer estas preguntas a las hermanas casadas. Hay hermanas que ministran mujeres casadas y hay hermanas que ministran hermanas solteras, así como varones que ministran casados y solteros. Hasta aquí entonces la administración de Tazria y Metzorah.